10 días antes de que todo terminara, Alejandro llegó por mí. Su coche negro se detuvo frente al campo seco de aquel pueblo olvidado, brillando bajo el sol como un recuerdo que no quería volver. Bajó con su porte habitual, frío y elegante, y dijo con voz seca: «He oído que aprendiste la lección. Te daré una oportunidad para demostrarlo. Lucía es amable y equilibrada. Aprende de ella. No causes más problemas». Todos los que nos rodeaban esperaban que yo me quebrara, que suplicara con los ojos llenos de lágrimas o que corriera a abrazarlo como una desesperada. Pero no. Solo bajé la cabeza, murmuré un gracias y subí al coche sin mirar atrás. Él frunció el ceño, desconcertado. «Sigo siendo tu prometido, no tienes que actuar así». Le dediqué una leve sonrisa, apenas una sombra en mis labios, y respondí sin girar el rostro: «No por mucho tiempo». Porque lo sabía. Porque después de 3 años de castigo, mis puntos estaban casi completos. Y en 10 días, me iría de este mundo para siempre. Lo que Alejandro no sabía es que Camila ya no lo necesitaba. Ni a él, ni a nadie. Mi regreso no era para quedarme. Era para despedirme en silencio. Durante 3 inviernos enteros, cada amanecer era igual al anterior. Escarcha en las ventanas, agua helada en la palangana y el crujido de la madera húmeda al abrir la puerta del cobertizo. En ese rincón olvidado de la sierra de Grazalema, mi nombre había sido borrado, reducido a un susurro que los lugareños pronunciaban con burla o desprecio. Me llamaban la muchacha de ciudad castigada por matar al hijo de su hermana, y ninguna de esas palabras era cierta. Me llamo Camila, y fui desterrada como una criminal, cuando lo único que hice fue amar de la forma equivocada. Todo comenzó con una caída. Lucía, mi hermana adoptiva, tropezó durante una discusión conmigo, estando embarazada. No hubo empujón, no hubo intención, pero su pérdida repentina del bebé se convirtió en la excusa perfecta para echarme de la mansión de los Ferrer, y Alejandro, mi prometido de entonces, no necesitó más pruebas. Su rostro, normalmente templado, se endureció en un instante. «Si 3 años no son suficientes para que aprendas a comportarte, te quedarás 6. «O toda la vida», dijo sin pestañear. Y así, con una maleta y la mirada vacía, fui enviada a un caserío sin calefacción ni compasión. La primera semana no comí más que pan duro y agua de lluvia. Pronto descubrí que la familia encargada de alojarme usaba mi presencia como castigo. Me hacían cargar leña, lavar la ropa a mano, cocinar sin gas y dormir en el suelo. Una noche de diciembre, mientras partía madera con una hacha desafilada, un tronco resbaló y cayó sobre mi pie. Perdí la uña. No hubo médico. Me envolví el dedo con un trapo y seguí trabajando. Aquella herida nunca sanó del todo, y cada paso desde entonces me recordaba no solo el dolor físico, sino la humillación de haber sido abandonada. El aislamiento era total. Me prohibieron tener móvil, cartas o contacto con el exterior. Nadie en la ciudad sabía si seguía viva. Alejandro no me escribió ni una sola vez. Mi madre adoptiva intentó, pero ya estaba enferma, y cuando su voz dejó de sonar en mis recuerdos, supe que probablemente había muerto sin poder defenderme. No hubo entierro, no hubo duelo, solo el silencio del monte y el crujido del viento entre los árboles. Pero lo que no lograron ni el frío ni el hambre fue quebrar mi voluntad de volver. Porque dentro de mí se gestaba una cuenta regresiva, no para vengarme, ni siquiera para limpiar mi nombre, solo para irme, para marcharme de sus vidas sin una palabra, sin una lágrima.
y para eso necesitaba puntos. En este extraño sistema que rige mi destino, uno que aún no comprendía del todo, sabía que cada acto de sumisión, cada día de resistencia, acumulaba valor. Estaba juntando méritos para dejar este mundo y regresar al otro, a mi verdadero hogar, a quienes me esperaban. Así pasaron 1095 días. Con las uñas negras, las mejillas agrietadas por el sol y la piel sin brillo, un día desperté con la certeza de que faltaban solo 10 días. 10 días más, y todo terminaría. El castigo, el silencio, el dolor. Y entonces, justo cuando la paz interior comenzaba a instalarse, recibí una visita inesperada. Una vecina entró corriendo, agitada, diciendo que unos coches de lujo habían llegado al campo frente al pueblo. «¡Te buscan! Camila», murmuró. Mi corazón no latió más rápido. Solo me levanté, me lavé las manos con agua helada, me até el pelo con una cuerda y salí al encuentro de quienes me habían olvidado. Y así comenzó mi regreso, uno que nadie esperaba, y mucho menos ellos. El portón de hierro seguía crujiendo igual que antes, pero ahora su sonido me resultaba ajeno, incluso hostil. Al cruzarlo, no sentí nostalgia ni ternura. Solo una punzada muda en el pecho, como si cada paso que daba hacia esa mansión confirmara que no pertenecía allí. 3 años antes, había llamado a ese lugar hogar. Ahora, era apenas un escenario bien decorado para representar mi humillación. Lucía salió primero, con su sonrisa de seda falsa y sus movimientos suaves como los de una actriz que ha ensayado demasiado. «Camila, qué gusto verte de nuevo. Debes estar agotada. Ven, tu habitación está lista». Su tono era dulce, pero sus ojos escaneaban mis harapos con una mezcla de lástima y superioridad. Alejandro no dijo nada. Solo caminó a mi lado, en silencio, como si yo fuera una carga que debía tolerar. Aún así, mi rostro no mostró nada. Ya no había necesidad. Subimos las escaleras. Al llegar al segundo piso, mis pasos se detuvieron. La puerta de mi antigua habitación estaba abierta y completamente transformada. Donde solía estar mi cama de hierro forjado ahora había una cuna blanca. Donde había colgado mis fotos con mamá, ahora había dibujos de colores, juguetes y ositos de peluche. «Esta es la habitación de Tomás, mi hijo», anunció Lucía con orgullo. «Pero tranquila, ya he pedido que preparen el cuarto de huéspedes para ti. Espero que no te moleste. Los niños necesitan espacio, ¿sabes?» Mi voz salió tranquila, neutra. «No hay problema. Puedo dormir donde sea». Alejandro se giró ligeramente, quizás esperando una queja, un reproche, una súplica. Pero no hubo nada de eso. Solo una Camila silenciosa, con los ojos secos y la columna recta. En el comedor, las sillas estaban ocupadas por rostros que una vez me sonrieron con afecto. Hoy, me observaban como si yo fuera un error reencarnado. La señora Ferrer, madre de Alejandro, apenas me saludó con un leve asentimiento de cabeza. «Has adelgazado mucho», murmuró. «Trata de no mostrarte así frente a las visitas». El comentario me resbaló como lluvia en piedra. Comí en silencio, el sabor ausente, el aire cargado de frases no dichas. Tomás, el hijo de Lucía, me lanzó una mirada desafiante durante la cena. «Mamá dijo que antes vivías aquí, pero ahora esta casa es mía», dijo con la voz aguda de un niño malcriado. Nadie lo corrigió. Nadie se disculpó. Ni siquiera Lucía, que solo desvió la vista hacia su copa de vino como si no hubiese oído nada. Esa noche,
Me llevaron a un cuarto frío, pequeño, con una cama individual y una manta áspera. Cerré la puerta y me senté al borde del colchón, mirando la maleta abierta a mis pies. No había mucho que desempacar. Lo poco que traje eran cosas que ni siquiera merecían ser guardadas. Mis dedos rozaron la cadena que aún colgaba de mi cuello, el relicario de mamá, lo único que no me habían quitado. Lo único que seguía siendo mío. Desde la ventana, vi la luz encendida en la habitación principal. Siluetas cruzaban detrás de las cortinas. Alejandro, Lucía, el niño. Una familia perfecta. Una obra maestra del reemplazo. Y aún así, no sentí celos. No sentí rabia. Lo único que me invadió fue una certeza gélida. Yo estaba allí de paso. Como una sombra que vuelve para asegurarse de que ya no queda nada por lo cual quedarse. Y en ese momento, supe que el silencio sería mi mejor arma. Porque ellos esperaban lágrimas, y lo que recibirían sería indiferencia. Al día siguiente, bajé a desayunar antes que todos. En la cocina, los empleados me miraron con desconcierto, como si no supieran si ofrecerme café o una escoba. Les di los buenos días con una voz calmada, recogí una taza y me serví yo misma. Me senté en silencio en la esquina del comedor. Observaba, como quien contempla un escenario ajeno, como todo seguía su curso como si mi ausencia de 3 años nunca hubiese importado. No me molestaba. Al contrario, ese anonimato cómodo era el escudo perfecto para lo que venía. Lucía bajó con su bata de seda, perfectamente maquillada a las 8 de la mañana y con una sonrisa de quien ya ha planeado el guión del día. Camila, qué puntual. Espero que hayas dormido bien. Si necesitas más cobijas, puedes pedirlas sin problema. Le agradecí con un movimiento de cabeza. No iba a regalarle ni una emoción, ni siquiera la gratitud. Alejandro apareció minutos después, luciendo su impecable traje azul marino. Me lanzó una mirada fugaz, como quien busca algo y no lo encuentra. ¿No te queda ropa más presentable?, preguntó con desdén apenas disimulado. Ya no estamos en la montaña. Esto es lo mejor que tengo, respondí sin levantar la voz. ¿Y está limpia? Silencio. Alejandro apretó los labios. Por alguna razón, esperaba que le respondiera con sarcasmo, con orgullo herido. Pero no. Mi tono era neutro. Mi rostro, tranquilo. Y eso lo descolocaba más que cualquier grito. Lucía intervino con tono conciliador. No seas duro con ella, amor. Camila ha pasado por mucho. Lo importante es que ahora está con nosotros. No. Luego me dirigió una mirada cargada de falsa empatía. Tómate tu tiempo para adaptarte. Aquí nadie te guarda rencor. ¿Rencor? Sonreí levemente. Qué conveniente resulta siempre que los culpables se pinten como generosos. Ese día pasé las horas recorriendo la casa como un fantasma. Tocaba los marcos vacíos donde solían estar mis fotos, observaba las flores marchitas en el invernadero que una vez cuidé con esmero, y escuchaba desde lejos la risa del niño que había ocupado todo lo que fue mío. Nadie me pedía nada. Nadie me dirigía la palabra. Pero las miradas, esas sí las sentía como agujas. Como si todos esperaran que estallara, que soltara el veneno, que reclamara con rabia. Y, sin embargo, solo me mantenía en pie, callada, serena. Esa noche, durante la cena, un silencio incómodo se apoderó de la mesa cuando la señora Ferrer preguntó: «Camila, ¿cuáles son tus planes ahora?». Antes de que pudiera responder, Lucía intervino con dulzura empalagosa. «Quizás quiera trabajar en la fundación».
Podría ser útil. No tengo planes, dije, cortando la tensión con precisión quirúrgica. Vine porque me trajeron, no para quedarme. Las copas dejaron de moverse. Alejandro me miró con el ceño fruncido. Lucía bajó la vista, como si no esperara tanta claridad en tan pocas palabras. Después de la cena, mientras subía a mi habitación, escuché a Lucía murmurar: «Se está comportando raro». «No parece. Ella». Tenía razón. No era la misma. Porque la Camila de antes gritaba, lloraba, pedía justicia. La de ahora ya había enterrado todas esas emociones. Y en el fondo, ellos lo sabían. Sabían que la calma no venía de la paz, sino del agotamiento. Y esa calma les daba miedo. Porque solo la gente rota sabe callar así. Los días siguientes transcurrieron con una tensión casi imperceptible, como una cuerda estirada al límite que aún no se rompe, pero amenaza con hacerlo en cualquier instante. Yo seguía caminando por la casa como si mis pies no pesaran, como si cada escalón no recordara alguna versión pasada de mí misma. La niña que corría por los pasillos, la joven que soñaba frente al piano, la prometida que imaginaba un futuro en ese comedor. Todo eso había muerto. No quedaba ni una chispa, solo el eco vacío de lo que fui. Lucía me evitaba, pero cuando lo hacía con demasiado descaro, se acercaba con su habitual sonrisa de porcelana. Una tarde, mientras leía en el invernadero, apareció con una bandeja de té. «¿Te molesta si te acompaño un momento?», preguntó. Negué con la cabeza sin dejar de mirar la página abierta. Se sentó frente a mí con movimientos suaves, cruzando las piernas con gracia. «Camila, yo sé que lo que pasó fue duro para todos. Pero ya han pasado 3 años. Deberíamos intentar empezar de nuevo, ¿no crees?». Cerré el libro con calma y la miré por primera vez, directo a los ojos. «Lucía, yo ya empecé de nuevo. Pero no aquí». El temblor en su ceja izquierda fue tan leve que casi pasó desapercibido. Casi. Al día siguiente, ocurrió lo inevitable. Tomás, su hijo, apareció en el comedor con ronchas rojas en el cuello y los brazos, rascándose desesperadamente. Gritó. Lloró. Lucía corrió a abrazarlo con dramatismo. «Tiene una reacción alérgica. Llamen al médico». Cuando el doctor llegó, diagnosticó contacto con marisco. «Tal vez había trazas en su ropa», murmuró. Y entonces todo volvió, como si los fantasmas del pasado jamás se hubieran ido. Alejandro irrumpió en mi habitación con el rostro encendido por la furia. «¿Qué hiciste?», rufió. «Otra vez. Camila, otra vez contra un niño». Me puse de pie, sin apresurarme. «¿Qué crees que hice, Alejandro?». «No lo sé, pero estabas en la lavandería anoche. Los sirvientes te vieron». «Entonces debe ser verdad», dije con una sonrisa hueca. «¿Por qué no me encierras otros 3 años? O mejor, hazlo tú mismo». Alejandro me miraba como si no pudiera reconocerme. Como si la mujer que tenía delante no fuera aquella que una vez le decía «te amo» con ingenuidad. Y tenía razón. No lo era. Esa Camila ya no existía. Fui al salón. Todos me seguían con la mirada. Lucía sostenía a su hijo en brazos, llorando con los ojos secos. La señora Ferrer murmuraba oraciones al borde del sofá. Entonces, sin cambiar el tono de voz, dije: «¿Quieren pruebas? ¿Quieren justicia? Se las daré». Tomé el cuchillo de frutas que estaba sobre la mesa. Todos gritaron. Alejandro corrió hacia mí, pero no lo usé contra nadie. Lo coloqué suavemente sobre mi pecho,
justo encima del corazón, y lo presioné sin titubear. Si eso es lo que necesitan para creerme, adelante. Pero recuerden esto, no sangro por ustedes. Sangro porque me canse de vivir sin voz. El filo entró apenas unos milímetros, lo suficiente para romper piel. Bastó para que todos cayeran en pánico. Alejandro me sujetó. Lucía gritó mi nombre con histeria. Pero yo no sentí nada. Ni dolor, ni miedo, ni rabia. Y fue ahí, en ese instante exacto, cuando supe que ya nada podían arrebatarme. Porque lo habían hecho todo. Y aún así, seguía en pie. El caos estalló en segundos. Voces alzadas, pasos acelerados, el llanto de Tomás y el temblor de manos que intentaban quitarme el cuchillo. Alejandro, con la cara pálida como el mármol, presionaba la herida leve de mi pecho mientras gritaba que llamaran a una ambulancia. Pero yo ya no estaba allí. Mi cuerpo sí, mi sangre también. Pero mi mente flotaba lejos, suspendida en un espacio donde el juicio de los demás no tenía poder alguno sobre mí. El dolor era físico, sí, pero dentro de mí ya no quedaba alma que pudieran romper. Y justo cuando parecía que todo iba a repetirse, el mismo guión de hace 3 años, el mismo linchamiento silencioso, la verdad decidió hacer su entrada. Una de las empleadas, Lourdes, la más joven, la que siempre me evitaba la mirada, se desplomó de rodillas entre sollozos. Fui yo quien manchó la ropa del niño con jugo de marisco. Pero fue Lucía quien me ordenó hacerlo. El silencio que siguió fue tan denso que nadie se atrevió a respirar. La señora Ferrer dejó caer su rosario. Alejandro giró lentamente hacia Lucía, su expresión congelada entre incredulidad y rabia. ¿Qué estás diciendo, Lourdes? La joven apenas podía hablar entre hipos. Ella me pagó y me amenazó. Dijo que si no lo hacía, despedirían a mi padre, que tú lo harías, señor Alejandro. Tenía miedo. No sabía que Camila iba a hacer eso. Lucía se levantó de golpe, aún con Tomás en brazos. Miente. Está inventando esto porque la descubrí robando en la cocina. Pero su voz sonaba distinta. No tenía la firmeza de antes. No tenía la seguridad de quien se sabe protegida. Y su máscara, aquella fachada dulce y contenida, empezó a agrietarse. ¿Tú le ordenaste ponerle eso a la ropa de tu propio hijo?, preguntó Alejandro, la voz quebrada. Lucía vaciló. No de esa manera. Solo fue una pequeña traza. No pensaba que le haría tanto daño. Fue una reacción menor. Lo controlamos con antihistamínicos antes. El médico, que había regresado para revisar al niño, negó con la cabeza. No fue leve. Hubo inflamación de las vías respiratorias. Si hubieran tardado más, podría haber sido fatal. La cara de Alejandro perdió todo rastro de color. Apartó a Lucía de su lado como si le repugnara tocarla. El niño, aún con ronchas, comenzó a llorar más fuerte. Y Lucía, por primera vez, no supo qué decir. Sus labios temblaron, pero no salió ninguna palabra. Yo, en cambio, permanecí en silencio, sentada en el sofá con la herida ya vendada por una de las criadas. Mi ropa manchada de sangre contrastaba con la frialdad de mis ojos. Alejandro se arrodilló frente a mí. Camila, ¿por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué no te defendiste? ¿Por qué no habrías escuchado?, respondí. Porque 3 años atrás ya te elegiste a ti mismo. ¿Y a ella? Lo vi cerrar los ojos con fuerza, como si mis palabras fueran cuchillas. Te juro
No sabía que lucía. Lo sabías, lo interrumpí. Pero no querías verlo. Porque era más fácil culparme a mí que aceptar que habías amado a una mentira. Lucía intentó acercarse a mí. Camila, por favor. Yo solo. Levanté una mano para detenerla. No, no me hables. No vuelvas a tocarme. No pronuncies mi nombre nunca más. Me giré hacia Alejandro, con voz baja pero firme. No tienes que protegerme. Tampoco tienes que castigarla. Haz lo que quieras. Ya no me importa. Y así, mientras todos se derrumbaban, yo me levanté. No triunfante. No vengativa. Solo en paz. Porque la verdad, cuando llega, no necesita gritar. Solo tiene que mostrarse. Y en ese instante, todo cambió para siempre. Cuando abrí los ojos, ya no estaba en la mansión Ferrer. Ya no sentía la presión del cuchillo en el pecho ni el aroma metálico de la sangre en el aire. En su lugar, el suave pitido de una máquina me envolvía con su ritmo constante, como si marcara el pulso de una segunda oportunidad. Las paredes eran blancas, la luz tenue y cálida. Unos instantes más tarde, una figura familiar emergió junto a la ventana. Llevaba la misma camisa azul que recordaba de aquel día, el último día antes del accidente. Javier, mi prometido del mundo real. El hombre que una vez rechacé por considerarlo demasiado correcto, demasiado predecible. El hombre que me amó sin condiciones, incluso cuando yo hice todo por alejarlo. Su cuerpo tembló al verme despierta. Se acercó lentamente, como si tuviera miedo de que todo fuera una ilusión. «Camila», murmuró, apenas audible. Lágrimas calientes brotaron de mis ojos. No por dolor, no por arrepentimiento, sino por algo más profundo, reconocimiento. «Javier, he vuelto». Durante los días siguientes, el hospital se convirtió en nuestro refugio silencioso. Me contaron que había estado en coma por más de 2 años, que Javier nunca se alejó, que mis padres quisieron desconectarme varias veces, pero él lo impidió, que le hablaba cada noche, que leía mis libros favoritos en voz alta aunque nadie contestara, que me cuidó con una devoción que ni los enfermeros podían entender. Y yo lo recordaba todo, no de este mundo, sino del otro. De cada lágrima, cada traición, cada promesa rota. Pero también recordaba cómo Javier apareció en mis sueños, cómo me tendía la mano mientras yo me hundía, cómo su presencia era lo único constante cuando todo lo demás se desmoronaba. Una tarde, mientras me ayudaba a cepillarme el cabello, le tomé la mano con suavidad. «¿Aún tienes el anillo?», pregunté. Él desvió la mirada. «Lo guardé, pero no creo que debamos forzarlo, Camila. Lo último que quiero es que sientas que me debes algo». Me dolió, más de lo que imaginé, porque ahora, por fin, entendía que no le debía nada, pero que quería todo con él. «¿Y tú? ¿Aún quieres casarte conmigo?», pregunté en voz baja. Javier levantó la vista con asombro. Su mirada era la misma de siempre, profunda, honesta, limpia. «Sí, pero solo si tú también lo deseas». Me incliné hacia él, acariciando su rostro, sintiendo cada milímetro de su piel. «No vuelvas a dudarlo. He caminado entre sombras, Javier, y al final, lo único que seguía brillando eras tú». Esa noche, mientras los monitores marcaban mi recuperación constante, Javier sacó la cajita que había guardado por tanto tiempo. El anillo seguía intacto. Yo misma lo tomé y lo deslicé en su dedo. Luego le ofrecí mi mano, y sin necesidad de palabras, él hizo lo mismo.
El silencio que compartimos fue más poderoso que cualquier promesa. Era un acuerdo tácito, un reencuentro más allá de los mundos. Y mientras lo abrazaba, supe con absoluta certeza que ese era mi lugar. Mi pasado había sido cruel, pero no era mi destino. Mi destino era Javier. Era esta nueva vida, este nuevo amor que, lejos de asfixiarme, me enseñaba a respirar otra vez. Y así, por fin, entendí que había vuelto. Pero no al lugar donde me traicionaron, ni a la casa que me expulsó. Había vuelto a mi verdad. Y esa verdad tenía nombre y tenía manos tibias que jamás me soltaron, Javier. Los días pasaban con una suavidad casi irreal. Después de tanto dolor, tanta espera y tanta ausencia, cada minuto junto a Javier era un bálsamo que me devolvía el sentido del tiempo. No había prisa, no había tensión, solo gestos pequeños, él ayudándome a peinarme, yo sirviéndole té, las conversaciones en voz baja que duraban horas. Era como si estuviéramos reaprendiendo a amarnos, pero sin la impaciencia ni el orgullo de antes. Una tarde de lluvia, mientras mirábamos por la ventana del hospital, le dije, Javier, quiero casarme contigo. No por culpa, no por gratitud, sino porque te amo. Te amo ahora como no supe hacerlo antes. Él se quedó en silencio un momento. Luego sonrió, con esa expresión de ternura que siempre me derrumbaba. Entonces hagámoslo, pero esta vez a nuestra manera. Así nació la idea de una ceremonia íntima, sencilla, sin ornamentos ni promesas vacías. Solo él y yo, nuestros padres y algunos amigos cercanos. Nada más. La boda no sería una muestra para el mundo, sino un compromiso entre dos almas que se encontraron de nuevo después de perderlo todo. El día del enlace llegó con una calma serena. Llevaba un vestido marfil sin adornos, el cabello suelto, y en la muñeca, el brazalete de perlas que Javier me regaló en mi cumpleaños número 18. Al verme, él soltó un suspiro silencioso. «Eres la misma, pero distinta», murmuró. «Sí», respondí, «porque ahora sé lo que vale el amor que no exige, que no castiga, que no traiciona». Durante la ceremonia, no recitamos votos escritos. Solo nos miramos. Y en esa mirada cabía todo: los errores, las despedidas, los 2 años de coma, los sueños que viví en otro mundo, los silencios que nos salvaron. Cuando llegó el momento del beso, escuché un pequeño alboroto entre los asistentes. Al girar la vista por un segundo, lo vi, Alejandro, sentado al fondo, solo, con el rostro más pálido que nunca. No me sorprendió. Sabía que el sistema, esa fuerza misteriosa que me había permitido vivir esa otra vida, le daría la oportunidad de asistir. No sentí rabia, ni lástima, ni rencor, solo una lejanía infinita. Como si Alejandro fuera una escena de una obra antigua que ya no deseaba volver a ver. Me giré hacia Javier de nuevo, y sin pensarlo 2 veces, lo besé. Largo, verdadero, con todo lo que no supe decir antes. Después del banquete, mientras nos dirigíamos a la casa que habíamos preparado juntos, un coche negro nos siguió a lo lejos. Javier no lo notó, pero yo sí. Alejandro estaba allí, observando desde la distancia, intentando entender cómo había perdido algo que ya no le pertenecía. No se lo reprochaba. Cada uno recibe el final que elige. Esa noche, en nuestra habitación, mientras me recostaba sobre el pecho cálido de Javier, él susurró: «Siento que sigo soñando». Le acaricié el rostro, dibujando con los dedos la línea invisible de todas sus cicatrices. «No»,
Amor, esto es real. Por fin lo es. Y entonces, con una sonrisa temblorosa, le susurré al oído, después de esta noche, no podrás deshacerte de mí. Él me miró con esos ojos donde siempre me sentí segura. Te acepto. Así, completa, rota, curada, mía. Porque el amor verdadero no se pide de rodillas, no se implora, no se reclama. El amor verdadero simplemente se reconoce. Y cuando llega, no necesita que lo retengas. Se queda solo. Meses después de la boda, al pasar frente al espejo del recibidor, me detuve por un momento. Me observé sin prisa, como quien descubre un rostro familiar por primera vez. Ya no era la Camila rota, ni la Camila exiliada, ni la Camila que soñaba con vengarse. Era simplemente yo, una mujer que eligió reconstruirse desde el vacío, que aprendió a soltar sin gritar, a sanar sin destruir. Alejandro nunca volvió a acercarse. Su familia cayó en el silencio y el olvido. Su historia se convirtió en un eco lejano, una advertencia muda de lo que ocurre cuando uno elige mal, cuando amar se convierte en castigar. A veces, el destino no destruye a los malvados. Simplemente, los deja solos. Javier, en cambio, seguía ahí. Cada día, su presencia me recordaba que el amor no necesita ser perfecto, sino constante. No exige explicaciones. Acepta cicatrices. Y así entendí, con la serenidad de quien ya no guarda rencor, que perdonar no significa regresar. Significa liberarse. Dejar ir el peso, el resentimiento, el miedo. No regresé para recuperar nada. Regresé para cerrar un ciclo. Y ahora, por fin, estoy libre. Libre de ellos. Y libre, sobre todo, de la mujer que alguna vez fui. ¿Quieres Toy Bitluon PHN8?